Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Rodríguez Pérez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Colima. Este video es para presentar mi proyecto final de unidad 2, que es el movimiento rotacional, a cargo de la materia a cargo del maestro Ricardo Olivera Guerrero, de la materia de física general. Este trabajo principalmente está relacionado con el movimiento rotacional mencionado antes, que es aquel en el que un cuerpo gira alrededor de un eje fijo o imaginario, de manera que todos sus puntos van a describir trayectorias circulares alrededor de un dicho eje, a diferencia del movimiento lineal donde todo el cuerpo se desplaza en la misma dirección. Este movimiento rotacional de distintas partes del objeto se mueven a diferentes velocidades lineales, pero mantienen este mismo ángulo de rotación. Y bueno, este tipo de movimiento es muy común dentro de la naturaleza, como lo mencioné, en la tecnología, la rotación de la Tierra, y igual sobre su propio eje, las ruedas de un automóvil, podemos tener los ventiladores, los engranajes, los planetas girando alrededor del Sol, son ejemplos claros de este tipo de movimiento. Para describirlo podemos utilizar magnitudes angulares, como el desplazamiento angular, la velocidad angular, la aceleración angular, análogas de las magnitudes lineales. Y además aparecen conceptos propios como el momento de inercia, el torque o momento de una fuerza, y la energía rotacional, que permiten analizar cómo este tipo de fuerzas producen cambios en la rotación dentro de un cuerpo. Aquí tenemos también que el estudio del movimiento rotacional es fundamental en la física, la ingeniería y la mecánica, ya que este nos va a permitir comprender cómo funcionan este tipo de máquinas, motores, sistemas planetarios, así como diseñar mecanismos más eficientes y estables que contengan este tipo de movimiento que es el rotacional, que como lo mencioné, pues es girar alrededor de otro tipo de eje. Y muy bien, el movimiento rotacional tenemos que ocurre cuando un cuerpo gira alrededor de un eje. En este tipo de movimiento, todas las partículas del cuerpo describen trayectorias circulares con centros en el eje de rotación. Para analizarlo, la física utiliza magnitudes angulares que son equivalentes a las del movimiento lineal, pero todas estas adaptadas a la rotación. Una de estas es el desplazamiento angular, que se representa con teta, que representa el ángulo en el que gira un cuerpo, que sabemos que se representa por teta. Todo esto va a ser respecto a la posición original, y todo esto se va a medir en radianes. Su fórmula es θ s entre r, siendo s el arco recorrido y r el radio de la trayectoria. Por ejemplo, tenemos si una rueda de un radio de 0.5 metros recorre un arco de 3.14 metros, solo sería dividir, y esto nos daría un resultado de 6.28 radianes. Es una vuelta nada más. Y como segundo lugar tenemos lo que es la velocidad angular. Esto indica qué tan rápido va a girar tanto un cuerpo o algo, y qué tan rápido lo hace. Es el cambio de desplazamiento angular respecto al tiempo. Todo esto en este caso es respecto al tiempo. Y su fórmula es W, siendo velocidad angular entre radianes sobre segundo. Es igual a el cambio de ángulo, que es igual, se mide en radianes, pero no sobre segundo, y el tiempo transcurrido. En este caso yo lo tengo en segundos. Por ejemplo, si una hélice gira a 12 radianes en 3 segundos, lo único que hace ser igual es dividir, y nos daría que la velocidad angular sería de 4 radianes sobre segundo. Y todo esto tenemos el 3, que es la aceleración angular. Esto mide cómo va cambiando la velocidad a través del tiempo, y esto es análogo a la aceleración lineal. Para esto tenemos la aceleración angular, que se representa en radianes sobre segundo al cuadrado, y esto va a ser igual, que es el cambio de la velocidad angular entre el tiempo, igual como el anterior, que va a ser en segundos. Un ejemplo de esto es si una rueda pasa a 2 radianes sobre segundo a 8 radianes sobre segundo, todo esto lo hace en un tiempo de 3 segundos, entonces vamos a tener que la aceleración va a ser igual en el denominador, vamos a poner 8 menos 2, que es lo que nos dictaba, y entre 3, que son los segundos. Eso nos daría 2 radianes sobre segundo al cuadrado, sin olvidar que las unidades son radianes sobre segundo al cuadrado. Después de eso tenemos las relaciones de movimiento lineal y rotacional. En todo esto podemos tener que cada punto del cuerpo tiene también una velocidad lineal representada por v, y una aceleración como lineal, igual como teníamos antes, que es representada por una A, relacionadas con magnitudes angulares. La fórmula ya se la dijimos anteriormente. Esto va a significar que los puntos más alejados del eje se mueven más rápido linealmente, y todo esto va a ser, aunque el ángulo cambie, todo esto va a seguir en el mismo eje. Otra de las cosas que tienen influencia dentro de esto son las ecuaciones del movimiento rotacional uniforme y uniformemente acelerado, que son similares a las ecuaciones de movimiento lineal.
donde tenemos la velocidad angular inicial, tomamos en cuenta la final, tomamos en cuenta el tiempo y el desplazamiento angular. Después tenemos un movimiento que es la inercia. El movimiento de inercia es aquel que es equivalente a la rotación, a la equivalente rotacional de la masa del movimiento lineal. Depende de cómo está distribuida la masa respecto al eje. Ojo ahí porque tenemos que tener mucho cuidado que la masa esté respecto al eje de rotación. Para eso usamos una fórmula general que es la sumatoria de la masa de cada partícula multiplicado por la distancia entre la partícula y el eje. Todo esto, cuanto más lejos esté de la masa del eje, mayor será el momento de inercia y más difícil será hacerla girar. Igual nosotros tenemos el torque o momento de fuerza. Es la fuerza que causa la rotación. Todo esto depende de la magnitud de la fuerza y de la distancia del eje donde se aplica. Para esto yo uso una fórmula que es R por igual a F por R, o más precisamente R igual a F por R por seno teta. Que de R tenemos que el torque se representa en newton por metro. Tenemos la fuerza en newtons y la distancia de R, que es M, que es metros. La teta representando el ángulo entre la fuerza y el brazo de palanca o torque. Ejemplo, aquí rápido, tenemos que si aplicamos una fuerza de 10 newtons a una llave, no sé, de 0,3 metros, tenemos que R, la distancia del eje, va a ser igual a 10 por 0,3, dando como resultado 3 newtons. Todo esto tenemos la segunda ley de Newton, que es la rotacional, así como F igual a M por A. En la transición en la rotación, la fórmula es R entre I por A, siendo I el momento de la inercia y A la aceleración angular. Esto va a indicar que a mayor momento de inercia, más torque se va a necesitar para una misma aceleración. Esto nos da pauta para pasar al siguiente, que es la energía cinética rotacional, donde un cuerpo que gira tiene una cinética debido al movimiento. Y ahora después de esto, vamos para poder hacer la demostración de la teoría que les acabo de decir. Vamos a proceder con la experimentación dentro de GeoGebra, en la cual crearemos, ya le iré pasando lo que vamos a crear, que es dos circunferencias en medio de la circunferencia más pequeña, que estará creado en la circunferencia más grande. Vamos a poner un carrito que va a ir girando alrededor de la circunferencia más grande y vamos a ver cómo va cambiando las coordenadas y todo dentro de la circunferencia. Y pues de ahí seguiría la conclusión. Bueno, para la demostración de la rotación de un móvil dentro de GeoGebra, vamos a comenzar creando un punto inicial. Después de ese punto vamos a crear una circunferencia con el centro de ese punto y le vamos a poner en un radio de 4 centímetros. Después de eso vamos a crear una circunferencia entre otro punto dentro de la circunferencia grande. Esta segunda circunferencia es más pequeña con un radio de 1 y también va a ser en el centro. Esa la vamos a utilizar como una herramienta para marcar los puntos donde las cuentas de la circunferencia grande y la pequeña se cruzan. Después de eso vamos a insertar una imagen. En este caso es la imagen de un carro que yo seleccioné. Vamos a acceder a la configuración de la imagen y vamos a ajustar a su posición en el punto C y D, que son los puntos de nuestra circunferencia pequeña de un diámetro de radio de 1. Vamos a utilizar los puntos de inserción, de intersección, para posicionar la imagen correctamente sobre la circunferencia. Para el estilo de esto vamos a ocultar los puntos y la circunferencia pequeña que nos sirvieron ayuda. En este caso es la A, la B, la C, la D y la E, y la circunferencia pequeña. Se mejora el estilo de la circunferencia grande. Vamos a darle un color. En este caso yo voy a seleccionar el azul, y para que pueda verse la animación del punto que se encuentra en la circunferencia grande. Todo esto logrando hacer que el móvil empiece a rotar y se pueda trasladar a lo largo de la circunferencia. Y con esto podemos demostrar cómo un móvil puede rotar y hacer el movimiento de rotación alrededor de otro objeto. Esto lo podemos ver simplemente también en las rotaciones de la Tierra, la rotación de un triciclo o algo de giratorio o juegos para niños, e inclusive podremos observarlo en el propio movimiento que hace el planeta alrededor del Sol, en todo el sistema solar. Algunas veces caminamos dentro en círculos, un carro, un tren,
todo ese tipo de objetos dentro de nuestra vida cotidiana que nos pueden ayudar a hacer este movimiento de rotación, que simplemente es girar alrededor de otro objeto o móvil en mi caso. Y bueno, para finalizar, después de la demostración que realizamos, tenemos la conclusión en la que es el movimiento rotacional. Puedo concluir que este movimiento combina conceptos tanto de fuerza, tanto de energía como de masa, con nuevas variables angulares. Todo esto para comprender sus fórmulas. Esto nos permite explicar y predecir el cómo los cuerpos se mueven, podríamos decir, desde una simple rueda hasta los planetas o los rotores de un motor, incluso como un ejemplo tan simple como el que acabamos de presentar. Todo esto en GeoGebra te puede ayudar a comprender cómo funciona el movimiento rotacional. En este documento me ayudó a entender las diversas fórmulas, las cuales nos ayudaron a saber cómo funcionan las instrucciones dentro de GeoGebra y el cómo podemos aplicarlas dentro de la vida, o dentro de la vida real y todo eso, las aplicaciones, como lo mencioné antes, aplicaciones dentro de la vida real, que son los planetas, las ruedas de coche, o sea, todo relacionado con un movimiento giratorio rotacional. Muchas gracias.